Muchas gracias, Mariana, Sara y al equipo que trabajan con ellas, que hace un tiempo largo veníamos organizando estos pequeños encuentros. Y bueno, por una situación u otra nos encontramos virtualmente todos y todas desde nuestras casas, con una situación muy especial para los educadores, porque se nos ha virtualizado el escenario, y eso ayuda a que, si bien uno va a compartir reflexiones en otros momentos para una charla de este tipo, yo hubiese traído algunos casos, algunos análisis para reinterpretar, y lo que espero es que este compartir de reflexiones, porque en realidad es lo que uno hace, ayude a mirar lo que nos está sucediendo. Si necesitábamos empiria para interpretar y reinterpretar esta temática que nos convoca a todos los responsables del sistema educativo, responsable como docente, responsable como gestor, estas temáticas que tienen que ver con la educación mediada, es un tema que por lo menos configura la agenda de los últimos 20 años en el espacio, les diría latinoamericano, ¿no? Uno que anda estudiando y mirando estos temas, el tema, las preocupaciones en relación a la relación educación y tecnología, ya datan del año 50 en adelante, pero con más énfasis a partir de la irrupción de las tecnologías digitales y las tecnologías de la conectividad en nuestros escenarios educativos. Así que les cuento esto para ubicar desde dónde voy a compartir mis reflexiones. Por supuesto que el escenario de pandemia hace que uno, si antes venía mirando, ahora mira más y más, y todos compartimos, transitamos o tuvimos que diseñar una experiencia mediada por tecnologías. Yo acá les diría que con la manito que tienen en su navegador de que dice reacciones, levante la mano el que no hizo nada mediado por tecnologías en los últimos 3 meses. ¿Sí? No, ¿hay alguien de los 176 que no hizo algo? ¿No? Entonces, esta es una experiencia que transitamos todos. Experiencia que no me gusta decir gracias a COVID, pero es una experiencia en la que muchos acordamos que le dábamos lugar a la educación como sea. ¿Sí? Segunda cuestión, yo les voy a hablar como educadora, como colega, compartiendo esas preocupaciones que, bueno, uno tiene en el espacio de la universidad, que es fundamentalmente donde me desempeño y donde realizo mis actividades de formación docente, que es el espacio que más me interesa, pensar la temática, educación, comunicación y tecnología y la formación docente, y por otro lado donde también puedo gestionar un proyecto de educación mediada por tecnología. Entonces quiero compartir esas investigaciones, indagaciones, y en realidad perspectivas para pensar el momento. Yo les diría, lo pondría en ese lugar, ¿no? Y antes de empezar quiero como establecer como 2 mojones para que nos entendamos, para que veamos cómo viene la situación. Ayer yo estaba muy tranquila esquematizando mi charla, y Raquel me comparte la cantidad de personas que éramos y sobre todo la diversidad en los niveles educativos en que nos desempeñamos. No le quiero errar, pero algo del 50% son docentes o gestores que se desempeñan en el nivel primario. Raquel, cualquier cosa, ayúdame. Otro gran porcentaje, 30 y algo, en el nivel secundario, y después una mixtura entre superior y gestión y personas interesadas en la temática. Entonces, las reflexiones que uno va a ir haciendo les va a tocar a ustedes en tratar de ir poniendo en conexión. Cuando uno habla de tecnologías y subjetividades, bueno, ¿cuáles son las subjetividades que se construyen cuando yo soy docente del nivel primario? ¿Son las mismas? ¿La construcción de subjetividades para el nivel superior, de educación superior, son las mismas? ¿Sí? Digo por esta cosa que tenemos de que cuando andamos escuchando cosas, digo, bueno, esto lo uso, esto lo tomo. Bueno, lo tomo, pero lo tengo que reinterpretar para el nivel del sistema educativo en el que me desempeño, que me preocupa, en el que formo docentes o en el que gestiono instituciones. Y el otro mojón que sí quiero aclarar, y por ahí queda una pista porque debería ser para un curso, casi para profundizar,
y es de qué hablamos cuando hablamos de virtualización. Si antes uno tenía que estar explicando qué se entiende cuando uno estudia las temáticas de educación y tecnología por virtualización, ahora más que nunca, porque los discursos tecnológicos, con esta idea mágica, ¿no?, de que resuelvan los problemas, de que está disponible, de que todo se puede hacer igual porque hay tecnología, hay varias personas que nos están compartiendo sus pantallas. No sé si lo van viendo, pero tengan cuidado, por favor. Hoy les vamos a pedir en este ratito, voy a usar yo el compartir pantalla, porque recién vimos un celular, hace un ratito nos apareció la pantalla de otra persona. Vuelvo, lo que quería decirles con virtualización es que la entiendo y la retomo de algunos teóricos, por eso les decía, si quieren, hacemos un curso para empezar a distinguir de qué hablamos cuando hablamos de educación mediada, cuando hablamos de digitalización, cuando hablamos de virtualización. Mi propuesta es pensar que el proceso de que la virtualización es un proceso, que lo tenemos que leer desde el lugar educativo, y que fundamentalmente lo que nos cuestiona son las prácticas que se desarrollan en un espacio y en un tiempo diferente. ¿Sí? Eso, anótenselo por ahí. Cuando hablamos, o por lo menos la propuesta, cuando hablamos de virtualización, nos tomamos un poco de distancia de una visión más tecnológica, solamente de mediación tecnológica, sino que la intentamos mirar como un proceso. En nuestro caso, un proceso pedagógico, que en general, cuando uno habla de virtualización, se desarrolla en un espacio y tiempo diferente, y que obviamente es un proceso acelerado por la mediación tecnológica. ¿Sí? Y es más posible, de hecho. Y con esto doy un ejemplo así de simple para que lo tengamos como elemento para pensar y reflexionar. Los docentes siempre trabajamos en procesos de virtualización, de toda la vida, de la vida del aula recintual tradicional, de la vida del aula con el cuaderno, de la vida del aula con la carpeta, de la vida del aula con el PowerPoint. No es un problema del carácter de la tecnología, que sea digital o sea analógica, ¿sí? Cuando hablamos de procesos en educación, al menos lo que hoy vamos a recortar, que es pensar en el proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación en relación a la perspectiva epistemológica, ese proceso siempre es virtual. Cada uno de nosotros sabemos que nosotros enseñamos, pero el otro no aprende necesariamente en ese momento sincrónico, en ese espacio conjunto y con la propuesta que nosotros le hacemos, ¿no? Una vez nosotros sabemos que generamos un contexto diseñamos un escenario de aprendizaje, intentamos con una propuesta que el otro aprenda, pero ahí hay un proceso que se da en otro tiempo y espacio. Por eso, la caracterización de la virtualización como educadores la tenemos que parar en ese lugar. Y después está el lugar o el carácter que sí le empieza a dar el rasgo tecnológico, el rasgo de la mediación tecnológica. ¿Está? Entonces yo voy a hablar desde ese lugar de virtualización. Y después hay muchas formas, yo digo la gramática de las instituciones, ¿no? Yo trabajo mucho en formación docente en educación superior, y entonces ustedes, que me imagino que por ejemplo los docentes que trabajan a nivel inicial o en primario, empezaron a escuchar etiquetas y conceptos que nunca habían aparecido en su propio escritorio de trabajo. Educación bimodal, educación digital, educación expandida, ¿sí? Hay un montón que yo a esas formas de denominarlas, yo le digo el nombre de fantasía. Esos nombres, más que de fantasía, tienen que ver con cómo se caracteriza un proyecto. Entonces, uno puede estar desarrollando procesos de virtualización y una institución lo toma, en el caso nuestro como UNL Virtual. Hay otras universidades que lo denominan universidad bimodal, otros edu virtual, otros educación expandida, otros educación online, ¿sí? Y a esas gramáticas le construyen conocimiento, ¿no? Entonces nosotros como docentes en nuestro espacio tenemos que reinterpretar lo que es el concepto y lo que es nuestra propuesta pedagógica, ¿no? Último detalle para como ponernos en común de qué quiero compartirles hoy.
hay otro acelere que estamos transitando, ¿sí? Y si hay algo que nos ha pasado a los que trabajamos en estos temas en este último mes y medio, es el pedido de recetas para enseñar virtual. El pedido de recetas para cómo uso tal cosa para enseñar. El pedido de recetas, ¿sí? Actualmente el mundo, no solo nuestra zona de intercambio, en este caso, que es todo el pequeño y amplio lugar de llegada en relación a Tostado, que es un poco donde estuvimos trabajando con las mesas de diálogo. Yo digo, tenemos que empezar a pensar que ahora estamos transitando un proceso que yo lo he denominado la virtualización de contingencia, ¿sí? Virtualización de contingencia quiere decir que tomamos decisiones que si estuviésemos trabajando en el diseño de un proceso de virtualización, yo no le voy a agregar cada vez la adjetivación, pero siempre estoy hablando de virtualización educativo-pedagógica. Podríamos hacer otro seminario de lo que es la virtualización del trabajo remoto o lo que tiene que ver con todo otro proceso. Yo voy a hablar de la virtualización en el escenario educativo-pedagógico. ¿Está? Entonces, ahí estoy como jugando como con dos categorías, pensar que la virtualización de contingencia nos hace tomar algunas decisiones y hacernos de algunas herramientas que a lo mejor cuando uno piensa en un proceso de virtualización educativa diseñada, los haría de otra forma. Diseñaría en otro sentido, elegiría otras herramientas, elegiría otra forma de configurar esos escenarios. Entonces esto también es un elemento donde los docentes tenemos que reflexionar. Fíjense que en 2 meses ya pasamos de hablar de la educación virtualizada a la continuidad pedagógica, ¿no? Háganme así, aunque sea los que andan por ahí para, o no, si no les suena, ¿no? Ahora todos tenemos que estar pensando la continuidad pedagógica, porque en realidad tenemos ya que empezar a pensar otro proceso mixto de forma que tiene nuestro escenario de la enseñanza, ¿sí? Estamos más o menos para que, digamos, yo cuando vaya por este lado nos podamos entender en esa línea. Mientras comparto pantalla, tengo por ahí vamos bien, ven las presentaciones. Eso, yo tomé tres nodos, 3 conceptos, 3 cuestiones para mirar. La de docencia ya la adelanté bastante, desde dónde vamos a mirar la docencia, desde dónde vamos a mirar la experiencia, pensando en que nosotros somos decisores sobre la experiencia pedagógica, ¿sí? Salvo por el COVID-19, que no lo podemos manejar, gracias a cierta gente que hace un tiempo generó esto, nosotros diseñamos nuestra experiencia. Nosotros ideamos nuestra experiencia, nosotros somos conocedores de nuestro escenario, de nuestros destinatarios, de nuestro contexto, ¿no? Y virtualidad que tiene que ver con aprender a tomar posición. Y esto es no solamente sobre un proceso de virtualidad. Todos los educadores, cuando tomamos temas que sobre todo son de agendas contemporáneas, ¿no? Ni siquiera yo cuando pasé por mi proceso de formación docente estaba en el corazón de nuestras discusiones la influencia cultural de las tecnologías, ¿no? Entonces era ahí en ese momento nos parábamos en una visión más instrumental. Las dos grandes cuestiones que les comenté recién, no perder de vista el escenario de contingencia y pensar la virtualidad como proceso en clave de mediación, ¿sí? Poner las tecnologías en ese lugar, pensarlas en el marco de un proceso. Y por otro lado, esta idea de ideación, que es ideación en perspectiva tecnopedagógica. Yo no sé, por ahí lo que me pasa en esta charla es que hay mucha gente que tiene experiencia, ya gente que está empezando. Veo muchos nombres que me suenan de las carreras y los cursos a distancia que por ahí nos encontramos también. Y cuál es el lugar que ocupa esa tecnología, ¿no? Entonces, la primera es revisar lo que uno puede reflexionar sobre los escenarios y miren los dos conceptos que les traigo ahí. Contingencia ya sabemos, estamos en este escenario, esto no lo voy a volver a repetir, pero el escenario de la educación y la cultura digital es el escenario que encuadra, enmarca nuestros haceres en las instituciones escolares, ¿no? Nosotros no solo tomamos decisiones en relación a esa práctica de la enseñanza dentro de las 4 paredes del aula o dentro de las redes como hoy tenemos. Yo los invitaría a leer un texto que es de Paula Sibila, que se llama Entre redes y paredes,
Es un texto, ahora me pierdo un poco con los años, pero debe tener ya 6, 7 años. Ella es una antropóloga brasilera que mira estas cuestiones y tiene una mirada muy interesante de qué pasa con las subjetividades, la escuela y esto que sucede entre redes y paredes, ¿no? Entonces, esas entre redes y paredes en las que nos estamos moviendo está atravesada en términos de la cultura digital, y cuando esa cultura digital se asocia sobre todo a políticas y acciones que hacemos en nuestras instituciones, si uno las empieza a mirar, a 3 visiones, y es importante reconocerlas, porque esas visiones nos empiezan a definir, a construir en ese pequeño escenario que yo me muevo. Son elementos interesantes para pensar cómo las modas en educación y tecnología nos atraviesan en nuestras instituciones, ¿no? Yo digo, una visión, y ojo, lo que comparto aquí son 3 visiones que se entraman, no vamos a encontrar una pura neutra, ¿no? Pero uno dice, bueno, hay ciertas líneas que se podrían asociar a visiones más tecnocéntricas. ¿Qué quiere decir esto? Defino mi hacer pedagógico, mi hacer institucional, mi hacer de política educativa con tecnologías en una visión casi determinista o aplicacionista, ¿sí? Entonces, tenemos una línea que tiene que ver con esto, donde el corazón está puesto en la visión determinista o aplicacionista. Fíjense, esto puede ser parte de una política. Cuando yo digo política, puede ser política de Estado, o política de una institución, o política del departamento, o política de los profesores adentro de la institución, ¿sí? No estoy hablando solo de las políticas marco en las que nos movemos. Estas visiones se manifiestan de esa manera, entendiendo que la tecnología resuelve los problemas educativos pedagógicos, resuelve los problemas, ni siquiera que me reinstala nuevos, que los resuelve. La segunda caracterización de la que hablo allí, que es la aplicacionista, quizás es la que hoy estamos transitando por la virtualización educativa de contingencia, ¿sí? Piensen que nosotros estamos, si se quiere, analogando la cultura de la presencialidad, analogando, porque cada uno de ustedes, y esto sí, independientemente casi de los niveles educativos, lo cual nos daría un montón para hablar, ¿qué hacemos hoy con el nivel inicial? ¿Tenemos que entender que tenemos que volver a la clase por videoconferencia? Yo lo revisaría, no sé, hay como muchas cosas, pero sí hay una cuestión aplicacionista, pero porque hay una necesidad que supera a la reflexión pedagógica, con tiempo, diseñada, ¿no? Por eso quise instalar esta idea de diseñada y qué decisiones uno toma en este punto. Por otro lado, nuestro escenario educativo está entramado por una caracterización que tiene que ver con la alta disponibilidad tecnológica. Y aquí se encuentran 2 situaciones. Una que tiene que ver con las políticas que tuvimos en la nación, vamos a ir haciendo recortes, en la nación y en la provincia en los últimos 10 años, ¿sí? Que tuvieron que ver con dotar de modelos 1 a 1 las instituciones. Cuando hablo del modelo 1 a 1, esto de que cada persona tenga una netbook o una notebook para trabajar en el aula. Hubo una dotación que estuvo asociada a las temáticas que tienen que ver con la robótica en los últimos años. O sea, las instituciones, nuestro escenario educativo, se encuentra atravesado por una configuración en los últimos años de este tipo. Y por otro lado, el crecimiento exponencial, insisto, otro tema que daría lugar a otra charla en el marco de estas charlas, que es el acceso ciudadano a la tecnología. ¿Sí? Hay muchísimos estudios, y digo sí, accesos de dispositivos, no digo acceso cultural a las tecnologías o la mejor tecnología para acceder a la mejor aplicación, ¿no? Pero sí el escenario cambió. En los últimos estudios de las encuestas TICS, la última es del 2016, ahora creo que se va a hacer la del 2020, pandemia mediante, más del 90% de la población mayor de 13 años contaba con al menos 2 dispositivos de conexión, un celular y una computadora, ¿sí? 90% de la población, lo cual es muchísimo, ¿sí? Es un dato
que contribuye a pensar el escenario de la educación, ¿sí? No nos está diciendo cómo se aprende, cómo se comunica, qué sucede con eso en el ámbito educativo. Y la tercera perspectiva que a los educadores, o por lo menos a mí es la que más me interesa, es la incidencia, el efecto que van teniendo las tecnologías, y no las tecnologías, la cultura digital en la naturaleza de nuestras prácticas socioculturales. Y acá sí la pandemia nos está dejando hermosos datos para estudiar, ¿sí? Fuera de usar o no las tecnologías, lo más potente, a mi modo de entender, porque nosotros no enseñamos solo matemática, física, lengua, historia, sociales, taller, tecnología, sino formamos ciudadanos. Formamos ciudadanos en cultura basados en un escenario que tiene culturas atravesadas e integradas entre la cultura más tradicional letrada, se llama, para contraponer a la cultura digital. Pero nuestro eje tiene que ver con la formación de ciudadanos en cualquiera de los niveles, ¿no? Entonces, estos escenarios, educación y cultura, los encontramos entramados. ¿Qué hace que, y ya lo fui anticipando por ahí, voy a hacer un recorte aquí, nos va dando, y por eso le puse ese subtítulo, la educación interpelada. ¿Qué nos va pasando? La materialidad, y cuando digo materialidad no digo solo hablar de aparatos, si tenemos aparatos, no tenemos aparatos, si tenemos pizarrón y tiza, si los chicos tienen cuadernos. Cuando hablo de materialidades voy a dos niveles, a las materialidades tal cual, las materialidades materiales y las materialidades simbólicas, ¿no? Cómo se configura nuestro escenario también está atravesado por cómo nos comunicamos en ese escenario, ¿sí? Por eso yo ya continuamente me paro en esa triangulación, educación, comunicación y tecnología. Estamos hablando de sistemas tecnocomunicacionales, con tiza y pizarrón o con videoconferencia como estamos trabajando en el último tiempo de nuestra vida, ¿no? Entonces, recupero tres grandes materialidades de nuevo, no para verlas separadas, sino para entenderlas entramadas. Una que tiene que ver con la cultura escritural, le digo yo. La cultura escritural. La cultura escritural es aquella que conecta con nuestra cultura de la oralidad. Barbero hoy está hablando y dice, la cultura de la oralidad digital ya no es la misma oralidad, además hay que adjetivarla, que tiene que ver con nuestra forma, yo uso esta palabra, de viralizar nuestro pensamiento. La escritura y la oralidad son las tecnologías clásicas, y ahí hay un libro muy interesante que es de Walter Ong, ONG, que al que le interesa estos temas no hay que perdérselo. Podríamos caracterizar nuestro escenario desde esa materialidad. Un segundo escenario que tiene que ver con lo hipermedia. ¿Qué es lo hipermedia? La confluencia de un montón de medios para generar un mensaje, para dialogar. Empezamos a ver en nuestras aulas, fíjense, yo les voy a decir, empezamos a ver notebook o tablets. A mí me interesa el lenguaje que me instala ese medio, ¿sí? Por eso digo hipermedia. Los dispositivos nos instalan lenguajes audiovisuales, lenguajes escriturales, podemos trabajar con videos, podemos trabajar, bueno, hoy con videoconferencias, podemos trabajar con texto, podemos trabajar con producciones, con colores, podemos dibujar, o sea, el escenario tiene elementos hipermedios. Vamos a ver qué recuperamos de todo eso. Y por otro, una tercera etapa que tiene que ver con esta idea de interfaz, que yo la tomo de un autor que es Scolari, donde él dice, la interfaz es ese lugar donde suceden las cosas, y cuando uno la mira desde la componente online es un rasgo que nos deja la cultura digital en el medio de la educación virtual, tiene que ver con las cosas que suceden cuando están mediadas por las tecnologías digitales y de la conectividad. Vieron que nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de las TICs. Como que ya quedó, es un concepto un poco que hay que revisarlo bastante, porque lo que nos hace revisitar esas relaciones socioeducativas y culturales educativas con las que vamos transitando son las tecnologías digitales y de la conectividad, o por lo menos habría que pensarlo por ahí. Entonces, vimos la institución, contexto, estamos haciendo como un repaso pedagógico de las dimensiones de la pedagogía, el contexto pedagógico, el contexto de la institución en relación particular a la tecnología. Ahora vamos a la inclusión. Si uno revisa las prácticas docentes y las prácticas educativas en los últimos tiempos, yo invito a pensar a través de tres visiones. La didáctica.
Y ahora empecé a correr porque se me va el tiempo. La didáctica. Después de última nos anotan si les interesaría profundizar particularmente, porque cada una de estas pantallas para mí son cursos, digo cursos no, espacios de reflexión, talleres enteros. Podríamos trabajar con casos y ver qué pasa con estas visiones. Pero si uno mira la educación desde la perspectiva pedagógica, uno podría mirar tres visiones que se entrecruzan. Una visión de inclusión de tecnologías bien didáctica. Cuando uno habla de didáctica está hablando del proceso particular de enseñanza. Lo aclaro por si hay gente vimos en la lista que hay gente interesada. La educación es el fenómeno que es estudiado por el campo de la pedagogía, ¿sí? La enseñanza es el fenómeno que está estudiado por el campo de la didáctica, ¿no? Ahora, cuando cruzamos educación, comunicación y tecnología, no hay un nombre, pero estos tres a su vez coinciden con los fenómenos que estamos estudiando. Por ahí hay algunos recortes cuando hablamos de didáctica, pero también excede ahora que se habla de la tecnología educativa, pero ahí se concentra específicamente en la enseñanza. Visión didáctica, me estoy concentrando en ese escenario muy particular de la propuesta de enseñanza y cómo influye esa tecnología y haciendo énfasis en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo ahí siempre uso como un gran sinónimo. Esta visión didáctica es cuando uno habla más de los usos de las TIC, ¿sí? Porque prevalece la ubicuidad de las tecnologías en función de la propuesta de enseñanza. La segunda visión es la relacional, la que nos toca sobrevolar, como es, abrazar la propuesta de enseñanza, que son las visiones de los proyectos curriculares, donde uno encuentra ese fenómeno, pero el currículum es algo más amplio. El currículum es eso que negociamos en la escuela. El currículum es aquello que nos permite tomar orientaciones sobre cómo nos posicionamos en la escuela. Así hay una mirada como más amplia, que tiene que ver también con proyectos que tienen que ver con pensar el acceso y la democratización, con objetivos de inclusión, donde yo empiezo a mirar en el fenómeno educativo más amplio, ¿no? Entonces, ahí uno puede encontrar, la otra etiqueta que yo uso ahí es inclusiones de tecnología que tienen que ver, que son mediante la tecnología, donde el eje está puesto en un objeto de otro tipo. ¿Sí? Por ahí, para este caso, uso siempre el ejemplo del Vuelvo a Estudiar Virtual, que en la provincia de Santa Fe es un proyecto que se instrumentó durante mucho tiempo y que tuvo que ver con generar el acceso a terminar sus estudios secundarios con personas que no podían ponerse a cursar y venir a rendir y que necesitaba acompañarlos de otra manera. Entonces la tecnología ocupa un segundo lugar allí. Para el de la visión didáctica siempre uso el modelo más tradicional, que es el del que en Argentina se llamó Conectar Igualdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese modelo está pensado para dentro del aula, específicamente para ese proyecto. En la segunda entran los proyectos de educación a distancia. La Universidad del Litoral se planteó hace muchísimos años, más de 20, generar un proyecto de clave diferente, fundamentalmente orientado por un objeto de democratización, de promover que personas que no podían venir a la ciudad de Santa Fe puedan estudiar desde otro lugar, acompañado de otros objetos, pero ese fue el inicio. Y la tercera, sí es la que nos está atravesando y es la que uno más tiene que concentrarse como educador ahora, y que tiene que ver con entender la tecnología más allá de la idea de inclusión. Y ahí la acompañamos con una noción que viene de la comunicación, sobre todo de los comunicadores latinoamericanos como Barbero, Escolari, sigue esta línea, Orozco, son comunicadores que están miran el tema comunicación y cultura y uno lo captura, lo trae para analizar el escenario educativo pedagógico, y que tiene que ver con entender una sinergia transmedial, es decir, están sucediendo prácticas, cambios en nuestras subjetividades, cambios en nuestras formas de aprender, que tienen que ver con un ecosistema comunicativo, y esto a mí me encanta, por eso voy a hacer así nomás, que está generando un escenario de construcción de subjetividades y construcción del conocimiento por percepción de nuevo tipo. Doy un ejemplo. Una niña de 4 años
mi hija, hace mucho tiempo, a los 4 años, de 5 años, estaba pasando de jardín a primer grado. Yo siempre tengo un anotador de preguntas de este tipo que me permiten ilustrar esto. Mi niña, que estaba recién alfabetizada, recién empezando a escribir su nombre, me pregunta, mamá, ¿cuántas escuelas hay en el mundo? ¿Qué empecé a hacer yo? Uy, a ver, y espera, Santa Fe tiene tantas, suponte Argentina es largo, Latinoamérica. Empecé a seguir mi lógica de pensamiento, ¿sí? Que tenía que ver con contar por provincia, por países, por mundo, por continente. Ay, le digo, mira, no sé, Clarita, un montón. Clara tenía 5 años y me dijo, mamá, búscalo en internet. ¿Sí? 5 años, no sabía escribir su nombre, no sabía manejar más que para jugar algún dispositivo electrónico, pero en su configuración de subjetividad ya tiene un elemento que es, hay algo que me dice dónde están las cosas. ¿Se entiende? Entonces, yo ese ejemplo lo cuento siempre, es muy simple, pero cuando nosotros hablamos de cómo influye en nuestra construcción de subjetividad y en nuestra percepción, estamos hablando de eso. Y eso nos está hablando del sujeto cultural, que después se convierte en sujeto pedagógico cuando comparte un proyecto pedagógico. Lejísimo está esa expresión, que si la escuchan, empiezan los docentes a escuchar a los niños y a los adolescentes y a nosotros mismos, lejos está de que una persona comprenda cómo comunicarse con tecnologías, que es lo que nos está pasando ahora. Los chicos saben usar WhatsApp, les gusta entretenerse, pero cuando tienen que construir, expresarse, escribir, contestarnos, andamos con algunos problemas. Entonces, la etiqueta para esta visión es pensar que el ambiente educativo está atravesado por un lenguaje simbólico. Los docentes somos formadores a través de los símbolos, ¿sí? Y desde ahí yo recupero la oralidad, no esa oralidad aburrida de esa clase que no me da nada. Nosotros somos operadores de lenguaje, operadores de narrativa, no operadores de computadoras, ¿sí? Lo otro es un soporte donde nosotros construimos ese relato. Entonces, encontramos estos 4 rasgos que para mí son rasgos que nos pueden ayudar a pensar, entender que el sistema mediático cultural, el cultural, presenta formas disruptivas de comunicarse. Hay bebés que entienden que sus abuelos le hablen a través de un celular y no le tenemos que explicar que ese es el abuelo que habla a través de un celular, ¿no? Entonces, estas formas disruptivas en el sistema mediático cultural, ¿cómo se expresan en nuestra socialidad pedagógica, que es de nuevo tipo por la tecnología? Y yo les voy a confesar, esta pregunta que me hago, ¿cuál es la nueva socialidad pedagógica?, es algo que me viene quitando el sueño desde hace tiempo. Y creo que es a donde tenemos que mirar con lo que hoy nos está pasando, ¿sí? Hoy estamos construyendo una nueva socialidad pedagógica. Más que si usamos buenas tecnologías o no, si usamos los cuadernillos impresos o no, o si usamos los materiales que tenemos en casa. Volvimos a la enciclopedia vieja. Llegué a sacar un mapa con el planiferio en estos días para mostrar algo que no se veía en pantalla, ¿sí? Segundo tema. Estamos trabajando... Sí, me imaginé, pues tengo... 5 minutos. 5 minutos. Con esto voy cerrando. Con tecnologías de la desmaterialización. Se nos desmaterializa. No es un problema de la notebook, no es un problema del teléfono, no es un problema de la videoconferencia, no es un problema del cuadernillo, ¿sí? Tenemos que gestionar pedagógicamente algo que es intangible, que tiene que ver con subjetividades, con percepciones, y cómo todo eso lo trabajamos para la construcción del conocimiento. Eso hacemos los educadores. No repartimos fórmulas de matemática y que el otro la aprenda. Tratamos de generar que el otro tenga un pensamiento lógico formal, donde el instrumento es la matemática, donde se pueda expresar, donde el instrumento es conocer de su historia, conocer del lenguaje, ¿sí? Sí hay una dimensión que tiene que ver con que el saber, como lo entendíamos en lo que hace a la cultura letrada, todo se entiende adentro de la escuela, todo se entiende en el libro que yo digo que estudies, bueno, esto no está sucediendo, esto no está sucediendo. Las tecnologías hacen que el escenario se nos abra. No nos tenemos que preocupar porque los chicos tengan internet, nos tenemos que preocupar porque sean buenos decodificadores de información. Lo que pasa es que no tienen la misma información que en un solo libro.
tienen un mundo, tienen una pantalla que le tira 2 millones de links a donde pueden acceder. Y la cuarta dimensión que me parece que este escenario nos trae es que tenemos que entender que para diseñar nuestra experiencia pedagógica de lo didáctico, tenemos que reentender de nuevos géneros comunicacionales, de nuevos lenguajes, de nuevas formas del contenido. ¿Cuál es? Esto es típico, danos un curso para enseñar, para aprender a. Es inconmensurable. ¿Sí? Es inconmensurable. Entonces nosotros necesitamos tomar posición sobre las tecnologías, inconmensurable, porque el día que aprendí una aplicación, a las 2 semanas el estudiante me trajo una que está mucho mejor, pero sí entender de las tecnologías estas 3 cuestiones. ¿Cuáles son medios y sus características? ¿Cuáles, me paso esta porque lo voy a retomar, son 3 palabras, medios, hipermedios y transmedia. O sea, siempre hay tecnologías emergentes. Y yo de las tecnologías emergentes me puedo recuperar 3 dimensiones. Tienen su forma, tienen una función, pero tienen una apropiación. Nosotros por eso tenemos que tener la tecnología, no es para ser expertos en la tecnología de pizarra colaborativa. Tengo que reconocer esa forma para ver qué función le doy en mi diseño y qué tipo de apropiación requiere, no por parte del estudiante. ¿Saben las cantidades de experiencias que estuve viendo en este tiempo? Donde docentes toman papers de una revista y se la muestran para que se la lea la mamá a sus niños, sí, a sus niños de nivel inicial, ¿no? Entonces digo apropiación, es porque tengo que pensar en el otro. Después también veo cosas maravillosas, formas hermosas que trabajan, hermosas digo yo porque son pensadas, a lo mejor no teorizadas, pero sí pensadas en términos, cada vez que yo pienso en términos del estudiante y de la comprensión de ese estudiante, ya está, no importa, tecnologías nuevas, tecnología vieja, la tecnología que emerja de ese proceso que yo diseño. La idea de transmediatización es esta que les decía, la inconmensurable. Hoy las tecnologías tienen múltiples representaciones, forma, función y apropiación. Ya no debería mirar la tecnología como la videoconferencia, Google Classroom, Moodle, ¿no? Tengo que ver el objeto, pero tengo que ver el objeto en relación. Y el tercer concepto que yo quería compartir, que tiene que ver con la idea de mediación, y lo voy a decir como lo dice Barbero. La mediación es eso que está entre el sujeto y el objeto de comunicación con el que se está vinculando. Ese entre, que se llama mediación, el que a nosotros nos interesa. No se use el último libro con la última fórmula de matemáticas. A lo mejor podemos seguir usando el mismo objeto. Lo que a mí me preocupa es esto que está entre, diría Barbero, que es la mediación. Esa mediación se abre en un montón. Las viene trabajando, las sintetizo en este cuadro, ¿sí? La tecnología, cuando la pongo en términos de la experiencia que quiero provocar, la tengo que mirar al menos desde estas 6 miradas. La disciplinar, no es lo mismo usar una videoconferencia para enseñar matemáticas, ¿sí? No es lo mismo usar cualquier tecnología en función de la epistemología del campo. Esto es, si estoy enseñando hábitos alimenticios, dejemos de mostrarle video a los chicos de los hábitos alimenticios, pero ¿cómo uso esa tecnología? Si estoy enseñando en el superior análisis 1, bueno, ¿qué me dice el campo disciplinar para la toma de decisión? La otra que es semiológica, semiótica, que tiene que ver con entender qué elementos me dan esos medios, esos ambientes, en términos de sus lenguajes y sus narrativas. La comunicacional, cómo es esa construcción simbólica, y estas cosas hoy en día nos tienen que dejar datos, tenemos que aprender de la virtualización de contingencia cómo registrar esos datos. La cultural es lo que rodea las prácticas que hago, y cuando acá digo la cultural es la cultural pedagógica. La cultural institucional, perdón. La dimensión pedagógica didáctica, que ya trabajé un montón, pero también define, yo soy docente de formación superior, no puedo no mostrarle un montón de buenos casos de uso de tecnología a mis estudiantes, pero si estoy enseñando en el nivel primario, tengo que ver qué de todo eso enriquece esa formación docente. Y por supuesto la tecnología. No quiere decir que voy a aprender todo de todas las tecnologías, pero tengo que tener la matriz de pensamiento sobre la forma, función y sus usos. Y con esto redondeo, 7 minutos creo que fueron, ¿no? Anduve por ahí. Y la invitación que les dejo, o sobre la que creo que uno reflexiona todo el tiempo, es sobre
cuáles son nuestras prácticas docentes emergentes, donde lo que se modifica o lo que se va transformando casi a veces sin que nosotros nos demos cuenta, es nuestra visión. Cuando yo digo visión epistémica, es visión desde donde nos paramos, ¿no? No estoy citando mucho, sí, pero la visión epistémica quiere decir desde dónde me paro con este tema, ¿sí? Lo que las tecnologías nos traen es que desde donde lo que más se transforma es de cómo miramos nuestro sistema tecnocomunicacional. Las 4 paredes del aula, la pizarra y todos los dispositivos adentro también cambiaron en contingencia. Más que nunca, eso les estoy diciendo, cómo influye ese sistema tecnocomunicacional en esa construcción, en un escenario de tecnologías emergentes, ojo, no por pandemia, porque la tecnología tiene su propia agenda, la tecnología va para donde quiere ir, ¿no? Está en nosotros, los educadores, todos los docentes, en cómo definimos la ubicuidad que tiene esa tecnología emergente en términos, de nuevo, de fuente de mediaciones. La mediación me habla de la interpretación, y nosotros formamos interpretadores, formamos ciudadanos, ¿sí? Entonces, si de algo viene esta charla, es ubicar la tecnología en este lugar más mediacional que en una agenda que tenga que ver con la forma estricta de esa tecnología. Con esto redondeo y dejamos un ratito para escucharlos, o al menos empezar a tomar nota de los temas que le interesan, ¿no? Y ahí estaríamos. Gracias Alejandra. Ahí ya ahí coloqué en el chat que quienes tengan algunas consultas específicas, algunas preguntas, pueden ir escribiendo, un poco para dialogar, para iniciar este espacio. Algunas de las cuestiones que planteabas tienen que ver con poder, en estas circunstancias en que los docentes nos hemos visto obligados a tener que enseñar en la virtualidad, si bien algunos pueden haber tenido experiencias, más, menos, otros nunca habían pasado por estas experiencias, por algunos de estos temas que vos señalabas en el último tramo. ¿Dónde debería estar la principal preocupación como docentes en esto de qué cuestiones atender, de establecer prioridades, de no abrumarnos por querer incluir todas las aplicaciones o recursos? ¿En dónde deberíamos, pararnos para poder saber cuáles son las principales urgencias o cuestiones a atender, en orden a transitarlo de la mejor manera posible? Sí, ahí hay una cuestión. Hace unos 20 días tuve un encuentro con que éramos 4 y 2 experiencias de escuelas secundarias. Hago el recorte porque tenía que ver con esto, ¿no? Y estaba esta preocupación, ¿qué hacer ahora? ¿Por dónde priorizamos? Claramente en los primeros, digo de nuevo el recorte, en contingencia, en aislamiento, el recorte estuvo por cómo hacemos que le llegue algo al estudiante, ¿sí? Eso fue, ¿no? Creo que el eje estuvo puesto en que le llegue algo, que le llegue o un material, o que le llegue una orientación, o que le llegue una clase por videoconferencia, ¿sí? O que le llegue algo, que es entendible, que todos lo quisimos hacer, que esto puso en jaque un poco cómo tenemos pensados los sistemas educativos, ¿no? Y cómo por ahí hasta pensamos en la formación de docentes solo en términos instrumentales, que es lo que por ahí nos aparece más, y queda en la buena nueva de cada uno que si quiere hacer un posgrado y especializarse en el tema. Entonces creo que eso nos generó una tensión bastante grande al principio. Sí creo que es un momento para pensar en la mediación en términos del proceso de aprendizaje. No de que somos dadores de contenidos y 5 actividades, qué sé yo, ¿sí? Sino cómo configuramos el escenario de aprendizaje de ese estudiante que no es un nombre en una pantalla, es un estudiante que está en un grupo, en una institución, que si es un año avanzado lo conozco, y entonces tengo que pensarle ese escenario. De hecho, ahora tenemos que pensar un escenario mixto,
esto, y tengo que poder imaginarme ese itinerario de aprendizaje. Hay una cosa que tiene que ver con el itinerario de aprendizaje en términos de la propuesta de contenido. Y ahí va la segunda. Una, pensar en términos de itinerario de aprendizaje. La segunda es romper con la idea que tenemos de contenido, que es algo objetivable. Nosotros con contenido triangulamos 3 elementos. Los temas, la fórmula, los temas que están en el plan de estudio, toda la organización temática disciplinar, pero trabajamos fuertemente en 2 conceptos, en dos líneas, que tienen que ver con la formación de habilidades cognitivas de orden superior. Esa es la diferencia entre un portal de contenidos y la docencia virtual. A nosotros no somos unos repositores de contenidos que el otro se lo deglute y nos entrega una actividad que está del 1 al 10 más o menos. No, nosotros tenemos que estar preocupados porque en esos niños, adolescentes, jóvenes y adultos que están estudiando, promovamos una formación mucho más amplia que tiene que ver con las habilidades de razonamiento y también competencias instrumentales, competencias de otro tipo, ¿sí? Y ahí sí me preocupa bastante que estemos mirando una matriz muy pareja para todos los niveles educativos. Creo que es tiempo, tenemos tiempo, el de la continuidad de contingencia, y tenemos toda la educación por delante para pensar escenarios apropiados. Ahora, nos tiene que encontrar trabajando en comunidad. No podemos pensar que el docente solo lo va a resolver desde su casa, ¿sí? Entonces, es más, de acá los docentes han puesto todo. Y el caso que les iba a contar es de esta profesora de educación secundaria que me dijo, mira, estábamos tan mareados, preocupados al principio porque las fotocopias le lleguen a los kioscos del barrio donde se repartían, que para que eso nos salga bien tuvimos que reconfigurar el currículum inclusive hicieron un escenario de primero a tercer año y en cuarto y quinto diferente, y transformaron el currículum, dejaron de pensar en las materias y pensaron en proyectos, no en el primer mes, en el segundo, no importa, para eso está el tiempo de reflexión. Entonces empezaron a plantear la enseñanza a través de un proyecto, y ¿cómo le denominaba ella? Las rondas. Cada proyecto tenía rondas, entonces era la ronda de revisar el tema, la ronda de profundizar, la ronda de encontrarnos, la ronda de evaluar. Es una forma comunicacional totalmente diferente de llegar al otro. Lo hizo una escuela entera en primero, segundo y tercer año, en cuarto y quinto año. ¿Por qué? Porque cambiaron las formas de comunicación. Entonces yo miraría ahí, pensar en términos de los itinerarios de aprendizaje, pensar en términos de el proyecto pedagógico que tengo que reconfigurar, ¿sí? Y animarnos a hacer pequeñas innovaciones. Fíjense que no les digo que no existe la tecnología porque todo es tecnología en las instituciones, ¿no? Alejandra, ahí retomo algunas consultas que están escribiendo por el chat. Bien. En primer lugar, Analía preguntaba, ¿qué herramienta es la más adecuada? Y te sumo una otra, digamos, que así vamos, que me parece para que las contestes las dos, y después retomo otras que son más reflexivas. Y también nos preguntaban, Liz nos preguntaba, ¿cómo lograr la motivación en nuestros alumnos? ¿Qué herramienta y cómo lograr la motivación? Sí. Voy por la segunda. Motivación es un tema que aparece en los estudiosos de la didáctica del 1600. El padre de la didáctica es Comenio. Comenio ya decía que uno de los problemas que tenemos es de la motivación. Yo ahí que diría que tenemos que aprender a convivir con la motivación. Y piénsense cada uno de ustedes. Uno no está todos los días igualmente motivado para todo, ¿no? Esta es una. Sí creo que la captación es nuestro problema. La captación, ¿sí? Porque la motivación parece, bueno, listo, cubrí la motivación y ahora ¿qué hago? Listo, lo motivé, ¿sí? Entonces, el tema es la captación y cómo genero estrategias para que ese entorno, esa pequeña comunidad con la que estoy trabajando, comprenda lo importante del escenario de aprendizaje, ¿sí? Para la motivación la tecnología nunca agrega nada, porque seguro vamos a ir atrás de lo que más lo motive a ellos. Los niños les gusta jugar en dispositivos electrónicos y en cualquier otro dispositivo, pero cuando ese juego se convierte
en una estrategia pedagógica, se aburren, no quieren, no, porque el juego tiene la cuestión interesante para el ocio. Ahora, si yo decido que la dimensión lúdica, no el juego, la incorporo como estrategia didáctica, ahí tenemos una muy buena estrategia de captación, no de motivación. Digo, la motivación es importante, sí, todos deberíamos, de acá, ¿cuántos somos? 150 y tantos. Algunos estarán más motivados que otros, otros se habrán desmotivado, algunos se habrán motivado más, ¿está? Y es algo complejo. La tecnología no resuelve motivaciones, lo que resuelve, en todo caso a mí me gusta que los docentes pensemos más en las captaciones, es la impronta que yo le puedo dar. Con respecto a la herramienta, la adecuada, si yo no la triangulo en pensar lo que estoy enseñando, las palabras clásicas de la educación, de la didáctica, el qué, cómo y para quién, no puedo decir cuál es la herramienta más adecuada. Puedo decir una herramienta adecuada para un proceso. Digo, en educación superior la videoconferencia funciona muy bien. No la recomendaría para los niños de nivel inicial, aunque sé que muchos están haciéndolo. En todo caso, la videoconferencia en el nivel inicial es para un encuentro entre la institución y las familias, ¿sí? Y tengo que pensar, diseñar ese escenario de otra manera. Otros elementos, el campamento virtual. El campamento es lo rico, el campamento es el campamento. El campamento virtual es una sofisticación intelectual para adultos, ¿se entiende? Entonces, ¿cuál herramienta es la mejor? Y no les puedo decir, o sería deshonesto decirlo, en función del proyecto, ¿sí? Si es un proyecto de educación a distancia, habrá alguna tecnología más apropiada. Si es un proyecto didáctico, habrá alguna tecnología más apropiada. Si es más de inclusión social, habrá una tecnología más apropiada. De todas maneras, la colega que preguntó eso, hay como ciertas baterías, pero lo interesante es que ustedes sean buenos buscadores. ¿Para qué quiero? Para que el otro se exprese mejor, para que me escuche mejor, para que dibuje mejor, ¿sí? Ahí hay otro elemento que es pensar la herramienta en función de la expresividad de las personas. Alejandra, aquí hay una consulta que pone en juego otra dimensión que por ahí no hemos tratado. Plantea Delia, ¿cómo piensa el proceso en contextos con alumnos donde no llegan a tener señal de teléfono o servicio de internet a la par de compañeritos con toda esta mediatización? Sí. Sí, ese es un escenario bien complejo que yo entiendo que se atiende desde otras políticas y acciones que son más de inclusión. ¿Sí? Ahí es donde tiene que trabajar la escuela. ¿Sí? El pobre profe tiene, el docente o el maestro, le toca un escenario mixto, donde hay un grupo de, de estudiantes con alto acceso a objetos digitales, culturales más que digitales, porque no es que solo acceden a dispositivos, acceden a otras cosas por medio de esos objetos y estudiantes que no. Primero el docente tiene que hacer convivir esa variable, tiene que poder pensar una propuesta que no va a ser única, porque, y ojo, hay un tema que no se está tratando, que tiene que ver con no se está tratando mucho, son recortes, son solo miradas. Todo lo que tiene que ver en la educación secundaria, en la educación primaria, con todos los niños y adolescentes tienen problemas, además del acceso por infraestructura, como bien plantea Daniela, o Delia había comentado, Delia. que es las personas que tienen problemas de acceso por percepción, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la accesibilidad. Entonces, así como siempre diseñamos, ¿cómo se llama? Hay alguien que me ayude cuando trabajamos educación integrada. Cuando trabajamos estrategias de educación integrada, también las tenemos que definir cuando estamos pensando la mediación comunicacional totalmente mediada por tecnologías digitales, ¿sí? Entonces sí, hay que pensarlo y en términos, por supuesto, siempre propositivos y prospectivos. Y ver cómo se genera. Lo que uno no debería hacer como educador, está el grupo de los que no se conectan y el grupo de los que se conectan. Entonces, o sea, ahí lo que rompía es la comunidad. Entonces sí es una responsabilidad ética que sea una propuesta adecuada para los grupos donde esas instituciones están llegando.
Y más trabajo para el docente. Más trabajo, soy la primera en votar, la virtualidad es 5 veces el trabajo de la presencialidad y todos lo sabrán. Hago siempre este chiste, ahora que las empresas están viendo si hacen home office o no hacen home office, los educadores desde nuestro primer día con la pata en la escuela hacemos home office, siempre, ¿sí? Lo educativo, la enseñanza no es solo lo que sucede en las 5, 10, 3, 2 horas que estamos en la escuela, tal cual. Bueno, Lucía acá apuntaba algo que creo que un poco vos enfatizaste, que es esta idea de que los medios y las tecnologías no sean un canal único para la transmisión, sí, sino que las consideremos como una herramienta que nos posicione como docentes, como mediadores en la búsqueda, para que los alumnos sean los propios protagonistas de sus aprendizajes. Y aquí, bueno, Ana plantea, dependiendo del modo en que se da la clase, es como se ponen en juego los procesos de mediación, una clase por videollamada, un blog, y además pensar que lo disciplinar y los objetivos de la clase deberían mostrarnos el modo en que tenemos que desarrollar los contenidos. Pregunta. Bueno, ahí tomemos todo esto que dice, ¿quién es la que lo comenta? Ana. Ana, sí. Todo eso es otro seminario de charla, ¿no? Porque fíjense, y lo digo muy bien, gracias Ana por compartirlo, este tipo de cuestiones nos hace siempre pensar en cómo desarrollamos la clase. Entonces, ¿cómo la desarrollamos? En el aula o la videoconferencia, en el blog, desarrollamos. Y si pensamos en la experiencia, ¿qué experiencia provocamos? Si yo con mi estrategia didáctica quiero provocar la experiencia de comparación, esa es la habilidad de razonamiento cognitiva que nosotros tenemos que formar, la comparación. ¿Por qué le enseñamos los colores? Para que aprendan a comparar, a distinguir, a categorizar. No es solo para que cuando vean verde digan verde, los daltónicos son otro tema. ¿Se entiende? Entonces nosotros, si pensamos en la experiencia que provocamos, ahí yo no profundicé, pero cuando uno deja de pensar en el tema que desarrollo, no sé, Ana, si expresa en algún lugar, en qué lugar del sistema educativo se desempeña, pero en primaria, secundaria, uno muchas veces no desarrolla, uno por ahí comparte algún tema para que pase otra cosa. Yo la invitación es, más que preocuparme por dónde desarrollo, que de eso hay un montón, como lo recuperó Mariana, por videoconferencia, por un blog, por un cuadernillo, por un audio que le mando a los padres. Quiero ver, bueno, ¿y qué experiencia estoy provocando en estos estudiantes? Te les voy a contar otra. Los estudiantes no están entendiendo los portales con contenido. ¿Por qué? Porque digo los estudiantes porque es lo que estamos mirando de qué va sucediendo. ¿Por qué? Porque el portal tiene una forma de escritura neutra que no está poniendo en relación la experiencia. Entonces, aquí Ana trabaja en secundaria. Ale. En secundaria, bueno, este es un tema que está pasando en secundaria. Escuche este video y caracterice la arquitectura de los mayas, los aztecas y los incas. El video dura 1 hora 45, de una ilustración. ¿Es un problema del contenido? El tema no, porque está repuesto, pero ese video de 1 hora 45, ¿qué me genera en el estudiante? ¿Cómo hace ese proceso de apropiación? Si lo hago buscar yo, búsqueme 5 imágenes de la arquitectura de los aztecas. ¿Se entiende? Cuando pienso en la experiencia de aprendizaje que quiero generar, es cuando empiezo a elegir para atrás, digamos, ¿no? Después ahí empiezo a ver cuál es la mejor, Y por supuesto que me anoto lo que me pareció interesante lo que dice Ana, que la tecnología también influye en cómo lo quiero mostrar. ¿Sí? Ahí teníamos alguna consulta también, que si podías ampliar y profundizar o aclarar sobre esto que mencionabas del aporte de la semiología disciplinar, comunicacional. Bueno, ahí les doy un consejo, ¿sí? Porque también al que le interesa podemos contactarnos, pero para ampliar y por el tiempo que nos queda, les recomendaría los autores que uno anda leyendo con estos temas, ojo, que son de comunicación, y hay que transponerlos a la dimensión pedagógica, ¿no? Que son, ya lo he nombrado, pero Barbero, Scolari,
Igarza, es un estudioso de este tema. Hay un artículo lindo, muy lindo, si quieren, que se llama Aula en Transición. Búscanlo en internet. Si no, no sé si hay algún espacio para compartir algunos recursos, yo les puedo compartir esas lecturas, que lo que hacen es mirar estos escenarios transmediales y cómo se configuran nuestras relaciones en esos escenarios transmediales. Todos los estudios que hacen a la narrativa. Yo no profundizo mucho en teoría semiótica o en teoría semiológica. Sí obviamente la estudio y la miro, pero como para entenderla también como mediación, ¿sí? Entonces, ahí les recomendaría esas lecturas. Por ejemplo, Guillermo Orozco, que es alguien que yo traje a la charla, tiene una categorización que se llama mediaciones múltiples, que él la recupera de las audiencias televisivas. Pero es lo que nos pasa a nosotros. Un estudiante aprende por mediaciones múltiples, no porque le di el mejor cuadernillo, ni el mejor blog, ni la mejor clase por videoconferencia, ¿no? Interpreta por muchas mediaciones, operando con ese contenido, ejercitando, mostrándoselo a otro. ¿Sí? Yo fui apuntando ahí todos los autores que hoy iba mencionando, entonces se los iba apuntando en el chat, y bueno, ahí porque bueno, esas lecturas recomendadas para el que esté con esos temas, porque si no por ahí son medio lejanos. Decís, ¿por qué trajo este autor acá? ¿Sí? Bueno, no sé, quedaron muchas quedaron por ahí preguntas, y bueno, espero que ahí veo algo para luz eléctrica, pero bueno, que no acabo de ver, hay una variable que yo no la toqué. Claro, esta cuestión tiene que ver también con lo que charlábamos, ¿no? Con el acceso, digamos, y con las cuestiones estructurales que condicionan fuertemente esta necesidad de la virtualidad que se ha impuesto por la pandemia, ¿no? Así que bueno, ahí hay algunas cuestiones. La dimensión de la infraestructura es otra. Lo que pasa es que hay dos dimensiones, la de infraestructura, y lo digo bien para Delia o los que habían hablado de la motivación, que a veces obturan nuestras posibles perspectivas. Entonces, la invitación es a reflexionar en perspectiva, ¿no? Acá Sebastián también nos apuntaba alguna cuestión que también es una preocupación para los docentes, que tiene que ver cómo hacer, digamos, para que los estudiantes, los alumnos estén conectados, ¿no? Pasa hoy en día que bueno, uno genera la estrategia, genera el espacio en el aula, diversas, digamos, actividades, y nos ha pasado en los distintos niveles, esta cuestión de que se conectan, pero no visualizan, uno no sabe si están o no están conectados, porque algunos puede haber que no tengan cámara, pero hay otros que sí tienen cámara y no lo exteriorizan, con lo cual ahí es como que se complica para nuestro rol docente esta cuestión de saber quién está y si está del otro lado, ¿no? Totalmente. Sí, la idea del conectado participando, fuera de que después apaga y prende, es todo un tema que yo ahí invito a que de alguna manera después saquemos de nuestras mentes este proceso, porque solo se entiende en pandemia, o sea, solo se entiende en un aislamiento. Yo quizás tengo así como una postura tomada, hay un lugar que tiene la escuela y un lugar que tiene la educación. La virtualización tiene que ser diseñada, es complejo, hay como dos cosas. Los proyectos tienen que ser diseñados y entender que la cultura digital influye en nuestra construcción de subjetividad y percepción. De eso, con esas dos cuestiones me quedaría. El tema ahora de cómo participamos o no en clase casi que nos está mostrando lo mismo que nos pasa en el aula. Lo que pasa es que en el aula no puede apagar la cara, no se puede dormir, ¿no? De hecho, hay nuevas pautas de convivencia que tendríamos que estar pensando si esto se sostiene más de un año, por favor. Hay todo códigos de convivencia, hay un montón escrito de virtualidad, pero parece que nosotros lo tenemos que deglutir en un mes y por eso soy la primera militante en que ojo con aquel que venga con la vara de medida. Esto estuvo bien, mal, del 1 al 10 a docentes y educadores que pusieron todo lo mejor para transitar un proceso súper complejo que no es solo tecnológico, sino socioeducativo importante, ¿no? Acá, bueno, Ana nos aclara, sí, que esta imposición de la virtualidad deviene quizás en algo que vino para quedarse. Necesitamos formación.
muchos sentimos esto, ¿no? Sí. Que vino para quedarse y que nos cambió nuestra manera de organizar las propuestas. Tal cual. Es una transformación que es cultural. Entonces, cuando ustedes piensan en estas cuestiones, es una transformación cultural, es nuestra transformación de prácticas. Y sobre eso tenemos que formarnos, no solo para las tecnologías de hoy, sino para todo nuestro escenario y cómo se va transformando, ¿no? Aquí Gladys apunta también otro tema que no lo hemos tocado, pero que también está presente en las preocupaciones, que tiene que ver con, bueno, esto que damos clase para los chicos y chicas, pero también para los padres. Las familias, totalmente. Y las familias, ¿no? La familia se convirtió en el interpretador. Lo bueno de acá es que la familia se da cuenta de todo lo que hacemos en el aula, ¿sí? Cuando un estudiante, hay una cosa que, y con esto creo que vamos redondeando, pero hay una cosa que sí tiene una pérdida, por eso yo jamás recomendaría la virtualización, por ejemplo, para la escuela primaria y nivel inicial. Ahí me quedo con estrategias didácticas o estrategias pedagógicas que tiene que ver con la espontaneidad y la inmediatez. Cuando yo entiendo que se construye conocimiento por percepción, ¿sí? Esto se pierde, es una pérdida. Así, todo sistema, insisto, tecnocomunicacional tiene grandes posibilidades y tiene sus limitaciones, así como el libro, el librito hermoso, el que estamos tan confiados porque es el que nosotros garantizamos que están las cosas, o los 10 apuntes, o las 5 fotocopias que le dimos para pegar en el cuaderno, ¿no? Lo que nos trae la tecnología es al mismo escenario un montón de actores de la comunidad que tienen otro rol cuando no está la virtualidad. Tenemos padres que opinan y nos evalúan como si fuesen los evaluadores del sistema educativo, ¿no? Entonces, bueno, es complejo, se nos creó un escenario súper complejo. Así que bueno, un montón nos encantaría poder quedarnos todo el tiempo, pero bueno, sabemos que también es un gran esfuerzo de estar conectados y bueno, que todas estas condiciones estructurales de las cuales hablamos con relación a nuestros alumnos es también las que nos atraviesan a cada uno. Van a quedar muchísimos temas, hay mucho interés por estas cuestiones. Hay otras instancias que están planteadas en las próximas semanas. Aquí, bueno, en el chat, pero le vamos a pedir a Federico, si está, que pueda reiterar el link para inscribirse a la próxima charla, que está pensada para el jueves 18 a las 15, donde Milagros Raffagelli, que es también profesora en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, va a tratar una dimensión que nos preocupa mucho, que es el tema de la evaluación. Cómo pensar la evaluación en tiempos de pandemia, sobre todo porque como estamos interpelados por lo que hacemos en la presencialidad, bueno, tenemos que cambiar de chip y pensarla de otro modo. Entonces, bueno, nos va a ayudar a pensar esta cuestión, y también para que se vayan preparando, hacia fin de mes, el 30 de junio, tendremos también otra charla con la profesora Rosana Ingaramo, que también es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias, y que va a estar tratando acerca de derechos de la infancia y COVID. Así que bueno, tenemos mucho por delante, estas son algunas instancias para encontrarnos, y bueno, ojalá podamos pensar muchas más para seguir trabajando. La verdad que la concurrencia ha sido increíble. Llegamos a tener cerca de 200 personas conectadas, y en este momento son 170, y realmente mucha satisfacción por poder haber generado este espacio de encuentro. Así que bueno, Alejandra, no sé si querés despedirte. Bueno, agradecerles a todos y todas lo que están compartiendo, ojalá que demos todos. Yo también me anoté un par de preguntas, estaba viendo recién el chat, y preocupaciones. Si podemos seguir pensando los educadores, analizando siempre en términos prospectivos de cómo potenciamos mejores escenarios, creo que es la invitación, y sean cursos, sean charlas, sean diseños, las preocupaciones nuestras se van a poder traducir, aunque sean en esos pequeños escenarios de nuestra aula, el aula virtual o el aula presencial,
pero donde el corazón está, en el corazón está el proceso pedagógico y la formación de los ciudadanos, así que bueno, si viene bien para pensar por ese lado, les agradezco el tiempo, son tiempos que uno está muy cansado los viernes a la tarde, así que escucharnos un rato quiere ya decir un montón. Estuve recorriendo las pantallas, hay mucha gente amiga, Alicia por ahí, Marcelo, Gustavo, ¿a quién más vio hoy? A Mariano, hay un montón de gente, Lo bueno es que el chat queda grabado, Ale, así que bueno, en el chat tenemos un montón de subtemas para futuras instancias y conversaciones. Genial, lo vamos apuntando. Muchas gracias, gente, muchas gracias a la universidad por este espacio. Raquel, ¿algo más? Solamente recordarles que se tienen que inscribir para cada encuentro. Sí, ahí Federico les va a dar las indicaciones y el link del formulario de Google. Y te preguntaba mucho por el tema de la grabación también, Raquel, para poder enviarlo, que ustedes tienen los contactos, al link cuando esté subido a YouTube. Cuando esté, le vamos a enviar el link, exacto. Bueno. Gracias a todos por la respuesta a la convocatoria. Muchísimas gracias. Gracias, gente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.